Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestra invitada de hoy, felicitar al Diario de los Andes, que está cumpliendo 39 años, y también felicitemos al venezolano, Diario Venezolano en Miami, que está cumpliendo 25 años. A todo el equipo del venezolano, nuestro saludo, nuestra felicitación con motivo de este aniversario, igualmente a los colegas pues, del Diario de los Andes. Lady Gómez, candidata a la gobernación del estado Táchira por el Partido Acción Democrática. Eres candidata, como decía ayer nuestro invitado Martínez, Luis Eduardo Martínez, candidata porque te inscribiste como candidata. Así es. Aunque esto está sujeto a unas primarias, ¿no? Sí. Te toca una competencia fuerte allá en el Táchira, ¿no? Bueno, sí, una competencia fuerte. Construir el camino de la unidad implica un trabajo arduo, implica llegarle al pueblo, implica que tienes que también desprenderte de muchos intereses para construir lo que la población te exige en este momento, que son propuestas unitarias para poder ser fuertes y estar robustecidos frente al gobierno, que sabemos que siempre espera el camino de la violencia para tratar de desestabilizar las estrategias políticas de los sectores democráticos. ¿Es cierto que tú hace unos días habías negado la posibilidad de ser candidata? Que me lo veo por aquí en el Twitter. Eso de ser candidata a la gobernación del Táchira lo negó a Gabriel López en una entrevista, dice José Leal, ¿eso es verdad? Hace algunos días Gabriel López me pregunta si yo era la candidata, que si yo estaba aspirando a la gobernación. Y yo le respondí que yo en cualquiera de los escenarios que tuviera que asumir un rol, lo iba a asumir, bien fuera manejando el barco o limpiando el barco. Y en este caso, nuestro partido tomó una decisión de carácter político y a razón de esta decisión soy candidata inscrita por Acción Democrática. ¿Hay otra fuerza que te apoya? No. Ayer me inscribí para ir a un proceso primario, he venido trabajando, además de ser candidata. La propuesta que nosotros estamos representando nace más de la necesidad que se plantea en el estado Táchira de generar un desalojo por la vía legítima al señor Bielma Mora. Recordemos que los tachirenses en este momento está siendo gobernado por uno de los brazos ejecutores del gobierno en el Táchira, que es el señor Bielma Mora, y la población del Táchira en todos los planteamientos que se hacían cuando estamos en el desarrollo de la función parlamentaria era: busquen una vía, por favor saquen a este señor de esas competencias, y en este momento estamos en la oportunidad, y AD, que es un partido que siempre se identifica con los sentimientos populares, en este momento puso mi nombre allí, y yo como mujer demócrata, como dirigente político, como luchadora social, como mujer conocedora de las bases sociales, porque además soy la secretaria de organización de Acción Democrática en el Táchira, y eso me permite vincularme de manera directa con todos los sectores de las comunidades. En atención a eso, acepté la postulación que mi partido hizo para ir a construir el camino de la unidad en un proceso primario el 10 de septiembre. ¿Cuál es la candidatura que tú consideras más fuerte a la que te vas a enfrentar en el seno de la unidad opositora? Bueno, mira, la candidatura más fuerte es la que logre concentrar el mejor batallón electoral para defender el voto, el mejor batallón electoral para motivar el voto en este momento electoral donde existen sectores que están bajo la desmotivación por las estrategias gubernamentales. La mejor candidatura es la que representa el mayor sentimiento del Táchira. El Táchira quiere hijos nacidos en esa tierra, quiere hijos paridos de un vientre tachirense, porque venimos de una experiencia muy desagradable como fue con el señor Ronald Blanco La Cruz, que llegó al Táchira, gobernó y se fue con su maleta, y la misma experiencia se repitió con Bielma Mora, quien además no tenía intereses en el Táchira, fue, buscó una casa en alquiler, gobernó y ya está preparando su maleta para desalojarse del poder. En este caso, la mejor candidatura, bueno, yo te digo, Vladimir, a todos los candidatos los conozco, con todos he trabajado, a todos les respeto y les reconozco su liderazgo, porque todos hemos estado en los espacios democráticos defendiendo la posibilidad que en Venezuela exista participación democrática, que los medios de participación política no fenezcan. En este caso, para mí todos son respetados, y quien tiene la mejor condición es quien pueda tener el mayor batallón político electoral para ir a defender la voluntad del pueblo. ¿Se descarta un consenso antes de la fecha de las primarias? Bueno, mira, no, te digo que es que aquí no estamos defendiendo nosotros un proyecto individual o particular o el proyecto personal de Lady Gómez. Cualquier escenario de lo que esté planteado para lograr construir la unidad es el escenario perfecto, porque es lo que el pueblo pide. Pero en este caso, el escenario de las primarias es un escenario pues que te permite mostrar en todos los sectores verdaderamente quién tiene más fuerza política, más aceptación del pueblo y más apoyo popular para ir a representar los intereses del Estado. Lady, la abstención es una amenaza
que tiene la oposición en este proceso electoral de cara a las regionales. Y el Táchira ha sido uno de los estados donde ha habido una conflictividad política terrible, mayor, intensa, ¿no? Con saldos muy lamentables y muy dolorosos, ¿no? Y allí también ha habido una posición de un grupo, de un factor, que ha estado contrario a la participación electoral. ¿Cómo hacen ustedes para manejar esto, para convencer al electorado del Táchira de la necesidad de votar? Sobre todo el electorado, me refiero al electorado opositor, pues. Bueno, mira, para responderte a esa pregunta es necesario tener dos visiones. La visión del pueblo, que dice que no debemos ir a elecciones, es la visión de un pueblo que está en desesperanza y un pueblo que vio caer a más de 120 jóvenes en menos de 129 días. Ese pueblo que dice, ¿por qué ir a elecciones después de tantos muertos? Y en ese rol, en esa posición, el deber nuestro como dirigentes políticos es decirle a la población que no queremos ver más madres recogiendo cadáveres y que no queremos ver más al pueblo venezolano contando cadáveres. El gobierno tiene un elemento en la calle, que es el elemento de las armas para vulnerar y asesinar a la juventud venezolana. El pueblo no está armado para enfrentarse al gobierno, de manera que en ese espacio, en ese escenario, descartamos una guerra civil, porque las guerras civiles se dan cuando el pueblo armado se enfrenta al gobierno armado, y en este caso, el gobierno armado sale a generar represión en la calle a un pueblo desarmado. Pero cuando el esquema es desde el punto de vista de los partidos políticos, bueno, yo invito a todos los sectores de las organizaciones políticas que asistan a las mesas a cuidar los votos, que generen equipos políticos para poder legitimar a sus organizaciones políticas y poder brindarle una propuesta política a los sectores de la sociedad venezolana. Todos los partidos de la Mesa de la Unidad que logramos inscribir y logramos validar a nuestras organizaciones políticas estamos participando porque es una responsabilidad con toda nuestra militancia y con todos nuestros equipos que de manera permanente y por elementos históricos electorales siempre han estado dispuestos a la defensa del voto. Yo hago un planteamiento. Quienes dicen que no hay que ir a votar, ¿qué planteamiento le hacen al país en este momento? Si no es más que defender el derecho universal del voto directo y secreto y que además es constitucional. No podemos abandonar ni desistir de un medio de participación política que está en la Constitución, Vladimir, pero es que además las elecciones regionales no salieron de una gaveta, son unas elecciones que están vencidas desde el mes de diciembre del año 2016 y cuando nosotros íbamos a la calle, porque también debemos decirlo con claridad al pueblo, salimos a la calle y tenemos la moral porque estábamos en la calle con el pueblo luchando y en muchísimas oportunidades fuimos víctimas de bombas lacrimógenas y de persecución y represión, pero en este momento decirle al pueblo que abandonemos una vía legítima, que aunque muchos sectores consideren que la democracia está en agonía, nosotros no podemos ser cómplices para que la democracia termine de fallecer, y abandonar el voto es generar que la democracia en este momento termine de fallecer. Tenemos que hacer una pausa. Marlenis González me escribe: hola Vladimir, quiero escuchar pronunciamiento sobre el cierre de Caracol. Otro más. ¿Cuál sigue? Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Por razones de principio, no estoy de acuerdo con el cierre de ningún medio, ni que se retire de las carreras ningún medio. Creo en la diversidad, en el derecho que tienen los ciudadanos a escoger el canal, el medio que quieran ver. Y bueno, y además creo en el pluralismo. No creo en la información única, no creo en el pensamiento único, no creo en la hegemonía comunicacional. Soy partidario de la no hegemonía comunicacional y por lo tanto no estoy de acuerdo con ese tipo de decisiones, y ya lo he dicho en otras oportunidades. Y en esta circunstancia mi opinión sigue siendo absolutamente la misma. Vamos a la pausa. Osvaldo Muñoz, el director venezolano que estuvo viendo nuestra transmisión, nos agradece el mensaje de saludo por aniversario del venezolano. Un abrazo a todos los amigos de Miami. Bueno, continuamos con Lady Gómez, candidata a la gobernación del estado Táchira por el partido Acción Democrática. Por aquí me hablan de algunos problemas que tiene el Táchira, el problema del transporte, por ejemplo. Mira, el Táchira en este momento, de verdad que hay que levantarlo con mucha gestión, con voluntad, con unidad, con participación de todos los sectores de la sociedad civil que aporten planteamientos de emprendimiento en el Estado. La gestión no es, el planteamiento de gestión que se está haciendo en un principio va tomando en cuenta que el CNE acaba de suspender las elecciones a los diputados de los consejos legislativos. Y esto con una única intención. El gobierno sabe que va a perder
todas las gobernaciones y una manera de controlar las gestiones del gobierno nuevo a través de los parlamentos regionales donde actualmente son mayoría. De manera tal que nosotros, siendo sensatos con la población, debemos hacer un plan de gobierno que se adapte al presupuesto inmediato con el que cuenta el Estado. Y en ese ánimo, el esquema del gobierno regional en el Táchira tiene que tener como prioridad el tema de la vialidad, la salud, la educación y la seguridad. Además de incentivar la producción. Recordemos que el Táchira es un estado agrícola, es un estado que brinda más del 47% a la población venezolana alimentos, hortalizas, verduras. Todo esto ha venido siendo perturbado porque no existe el incentivo a la producción regional, porque además de ello, el tema de tener la frontera cerrada ha venido generando perturbaciones al ingreso de materias primas que no se consiguen en el país y que hay que traerlas de Colombia. Todo este proceso de producción en el estado Táchira está perturbado, pero además de ello, el esquema de la seguridad no está adaptado a verdaderamente brindar seguridad ciudadana. Cuando nosotros estábamos en la calle y se estaban generando todas las acciones de calle, nosotros vimos a muchos funcionarios de la Policía Regional del Táchira reprimiendo y vulnerando los derechos humanos de muchos jóvenes y de muchos tachirenses, pero también dentro de los más de 19 muertos que hay en el Táchira, hay jóvenes asesinados por funcionarios de la Policía Regional, de manera tal que reinstitucionalizar la labor de la Policía Regional del Estado Táchira es una de las prioridades que también tiene que tener este plan de gobierno. Quiero insistir un poco en el tema regional, pero antes, por razones también de interés nacional e internacional, me gustaría que habláramos un poco sobre la situación de las relaciones de Venezuela con Colombia. Por ejemplo, en Colombia se está dando un proceso de paz. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya no van a ser las Fuerzas Armadas, sino las Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia. Hay un proceso de paz que incluso está en marcha. Han aumentado las tensiones entre Caracas y Bogotá, a propósito, bueno, de toda esta situación, la posición que el gobierno de Colombia ha fijado frente a lo que ocurre en nuestro país. Me gustaría hablar un poco de eso. Mira, Vladimir, por supuesto que la relación política en este momento está bastante fracturada, está quebrantada, pero más allá del tema político entre ambos países hermanos, hay una situación que el gobierno no quiere mostrar o que el gobierno se hace de la vista gorda. Yo escuchaba hace unos días a un diputado que está aspirando la gobernación del estado Miranda por el partido del PSUV, el partido de gobierno. Rodríguez. Y el diputado decía que aquí había un intervencionismo. Y yo dije, primera vez que coincido con un dirigente del PSUV, aquí hay un intervencionismo en realidad, pero es un intervencionismo de las Fuerzas Armadas irregulares que se han venido desplazadas de Colombia hacia los espacios fronterizos y que en este momento tienen invadido la soberanía fronteriza del estado Táchira, donde se le genera tensión, acciones temerarias a los sectores comerciales, a los sectores industriales y a las familias tachirenses, y esta es una situación que el gobierno desconoce y evidentemente yo, en este caso en mi función de parlamentaria, he venido denunciando que existe una invasión de grupos irregulares en los espacios fronterizos tachirenses y que el gobierno se hace de la vista gorda y peor aún, en muchos escenarios actúan bajo la mirada complaciente de las Fuerzas Armadas venezolanas que están en frontera. Entonces yo coincido con el diputado Héctor Rodríguez, en Venezuela hay un intervencionismo, pero es un intervencionismo de cuerpos armados que actúan bajo la mirada complaciente de las Fuerzas Armadas venezolanas y que además en nuestro estado, en nuestro glorioso estado Táchira, donde existen tantos andinos apasionados por la libertad y por la paz, el gobernador actual hace caso omiso y no emite ningún pronunciamiento frente a las acciones temerarias. ¿Hay pruebas de eso? Por supuesto. Esta semana existió un enfrentamiento en el puente, en pleno puente internacional Simón Bolívar, y en las redes sociales hay evidencia de ello, pero además el 30 de julio, mientras se llevaba ese proceso constituyente interno del PSUV, el 30 de julio existió otro enfrentamiento donde grupos armados, grupos civiles armados irregulares se enfrentaban en plena vía pública, en presencia de las autoridades, de la policía, de los cuerpos armados venezolanos. Entonces, cuando tú ves esos escenarios y el gobierno no acepta que existe esa falencia en la frontera, tú dices, caramba, qué lamentable que el presidente Nicolás Maduro participó en el proceso de paz de Colombia y nunca tuvo en cuenta o nunca prestó atención a los efectos consecuenciales que iba a tener este proceso de paz para los venezolanos que estamos en frontera. Por supuesto que yo aplaudo un proceso de paz que le dé civilidad a un hermano país como es Colombia y aplaudo las iniciativas de paz de Colombia. Lo que yo no puedo aplaudir ni como habitante de la frontera, ni como venezolana, y mucho menos como responsable del esquema parlamentario de esa zona,
es que el gobierno se haga de la vista gorda de una realidad que atenta contra la población venezolana. Yo no califico de qué bando son, ni de qué formación o ideología política son. Lo que es una realidad es que son grupos armados que actúan al margen de la ley y que el gobierno hace caso omiso y en muchas ocasiones actúa de manera complaciente, bajo la mirada complaciente, valga la redundancia, de las autoridades venezolanas. ¿Qué opinas de lo que ha dicho el gobierno de Santos con respecto al gobierno venezolano, la decisión de darle refugio a la exfiscal Luis Ortega? Bueno, las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos parecieran ser declaraciones arraigadas con principios democráticos. Son similares a los aspectos que nosotros los demócratas hemos venido defendiendo. ¿Qué defendemos nosotros? La autonomía del poder, el derecho a la participación electoral, que se respete la integridad y los derechos humanos de los venezolanos, que existan garantías para los venezolanos. Y cuando nosotros escuchamos el planteamiento del presidente Juan Manuel Santos, son planteamientos similares. Ahora bien, este gobierno le molesta y todo lo que le perturbe a razón de una denuncia plasmada en el marco constitucional, el gobierno le incomoda, pero lamentablemente así le incomoda al gobierno, quienes somos voceros del pueblo, quienes estamos representando al pueblo, no podemos callar nuestra voz y hacernos cómplices de las realidades con las cuales el gobierno viene atentando contra el país. Aquí dice Humberto Araujo, y digo en mayo, porque fue cuando el CNE dio la fecha, así se evitaba más de 1,5 centenar de muertes, dice por aquí Humberto Araujo. Bueno, no entiendo mucho de completo el mensaje. A la oposición ya nadie le cree, son muy falsos. A la invitada muestra una cara de Caperucita Roja y su verdadera cara es de un lobo, dice. Bueno, Miguel sería, Sierra. En ese caso, pues, ante esas posturas radicales las respeto. Le invito al amigo a que vaya a un centro electoral y cuide los votos del pueblo. Es una experiencia bien importante y además una experiencia cívica y constitucional. Ajá. Si hubiese podido negociar un CNE distinto antes de ir a la elección, hubiese sido otra alternativa, dice Carlos Peña. Señores, con este CNE que ha intentado perturbar, desconocer, cambiar los cronogramas electorales, tratar siempre de generar una desventaja con este CNE, cuando los equipos políticos de los padrones electorales llegan a las mesas en la madrugada a cuidar los votos del pueblo, cuando el testigo tiene una buena alimentación para no abandonar la mesa, cuando el testigo se espera hasta que cierren las actas, hasta que cierren las cajas con los precintos electorales y sale con el acta en la mano. En ese escenario nosotros somos fuertes porque en ese escenario los votos del pueblo desplazan el espacio público que el gobierno ha venido teniendo secuestrado. Lo que sucede es que se le hace un grueso favor al gobierno cuando tú dices no hay que participar, no hay que votar, pero nunca has estado en la defensa del voto del pueblo venezolano o desconoces sencillamente cuál es la defensa de los medios de participación política. Esta opinión respecto a los sectores políticos que critican el tema electoral. Ahora, cuando quien habla es el pueblo, evidentemente que el pueblo está muy susceptible por una situación de masacre colectiva que se acaba de generar en el país, pero ante esa realidad, quienes somos demócratas y quienes somos responsables, le decimos al pueblo que tenemos que reorientar la acción porque en el esquema de la violencia el gobierno es más fuerte que el pueblo porque asesina y está armado. Tenemos que hacer una pausa. Ramón Ramos, el líder. ¿Por qué la oposición dejó enfriar las calles después de que se hizo ese llamado a elecciones regionales? Pregunta que me vas a responder al regreso. Ya venimos con Lady Gómez, candidata a la gobernación por el partido a la gobernación del estado Táchira, por el partido Acción Democrática. Bueno, ya regresamos. Mira la una con Lady Gómez, candidata a la gobernación del estado Táchira por Acción Democrática. Vladimir Maldonado, el tocayo Vladimir Maldonado dice por aquí, ustedes perderán todas las gobernaciones, dile a la hermosa joven que no se vista porque no va. Saludos. Bueno, eso es una postura. Después del 10 de septiembre, cuando tengamos candidatos unitarios, enfrentaremos una campaña con los candidatos del gobierno y estoy segura que esa persona cambiaría de opinión cuando vea gobernadores demócratas tomando las riendas de los estados. Aquí te dice Chávez, joven, dígale a la señora Gómez que es Colombia el que no permite el paso automotor, que si no sabe no hable. Bueno, yo realmente lo digo con propiedad, ¿no? Soy habitante de esa zona, he llevado mi bandera en todo el país respecto a la frontera. La frontera la cerró Nicolás Maduro en el mes de agosto del año 2015 por un decreto unilateral que generó que se cerrara el paso fronterizo en todos los espacios fronterizos del Táchira con Colombia, en este caso Ureña, San Antonio, y posteriormente se extendió la medida al Zulia y a espacios del Apure.
Esta persona que está diciendo esto seguro no recuerda que el señor Bielma Mora también impulsó y promovió que se cerrara la frontera y quizás no es del estado Táchira, y si lo es, sencillamente lo que tiene es memoria corta, porque la frontera fue cerrada por un acto unilateral del gobierno del señor Nicolás Maduro y posteriormente pretendieron legitimar el cierre de frontera con un decreto dictado el 30 de diciembre del año 2015, a través de la cual se promulgó una ley de frontera que legitimaba de manera indefinida el cierre fronterizo que hoy tiene nuestra frontera tachirense. Ramón Ramos, el líder, ¿por qué la oposición dejó enfriar las calles después que se hizo llamado a elecciones regionales? Bueno, yo soy una mujer que no ahorita por ser candidata estoy en la calle. Nosotros quienes estamos en la lucha y en la resistencia, y tenemos más de 15 años en la resistencia, hemos estado en la calle siempre. En este momento, el esquema electoral nos obliga a estar en la calle desde las comunidades, desde los sectores agrícolas, desde los sectores sociales, y para poder estar en todos los escenarios de la sociedad tenemos que estar en la calle. Estar en la calle no es por campaña, estar en la calle te obliga cuando tienes el esquema de la función parlamentaria. Estar en la calle te obliga cuando tienes que desarrollar un derecho legítimo como es el derecho a la manifestación y a la protesta. Pero además, para tú poder llevar un mensaje, plantear un esquema de una propuesta electoral y plantear una propuesta de gobierno, también tienes que estar en la calle, porque no lo puedes hacer a través de las redes. El pueblo ha madurado políticamente y el pueblo ahora tiene otras visiones políticas. Para tú poder hacer una oferta electoral tienes que estar en las calles, y en este caso nos hemos mantenido en las calles por más de 15 años. Javier García, camarada, me dice, no han cerrado un medio de comunicación, han prohibido la proyección local de un medio internacional que desinforma. Bueno, pero se supone que si el pueblo es inteligente, el pueblo está formado, que yo creo que es así, el pueblo sabe diferenciar cuando una información es manipulada. Vladimir, yo te puedo alegar allí una situación sustentada en números. Nosotros hicimos una encuesta para determinar cuáles eran los medios de comunicación de más impacto en el estado Táchira. Y el canal Caracol es un medio de comunicación con muchísima audiencia, que genera muchísimo impacto, porque allí se puede ver lo que quizás muchos sectores de los medios de comunicación en Venezuela no pueden transmitir, a razón de muchos controles que se tienen en el ámbito administrativo, de muchas situaciones de carácter administrativo que se tienen en contra de los medios desde Conatel. Caracol es un canal muy visto por los tachirenses y es un canal que ha tenido un arraigo más allá de los espacios del Táchira. Evidentemente que esto le genera al gobierno una incomodidad, porque se está mostrando muchas noticias que pudieran tener un cerco de censuramiento en los medios de comunicación nacional. Francisco, ¿por qué el cambio de planes de si el lunes inscribieron a Miguel Reyes como candidato y después a Lady Gómez? Bueno, eso es una decisión de carácter político tomada por la Dirección Política Nacional del partido, y nuestro secretario general, Henry Ramos, ya lo ha venido manifestando y declarando en los medios de comunicación. Vladimir Maldonado dice, Caracol, al igual que Globovisión, son punta de lanza contra el pueblo venezolano, fuera del aire ambos. Mira, Vladimir, cuando se plantea una cosa como esa, no se piensa incluso en el futuro. A lo mejor mañana tú vas a tener necesidad de que un medio distinto, los medios del Estado, te saque una información que en los medios del Estado no sale. Cualquier medio es importante que esté al aire, incluso con aquel que no te guste, aquel que te genere incomodidad, porque hay ciudadanos que quieren ver cosas distintas a las que tú quieres ver. Es tu derecho a ver lo que quieres ver, y es el derecho de los otros también a ver lo que quieren ver. Esa es la democracia, por lo menos en la que yo creo. Como hay candidatos que se abrogan el derecho de ser y que ser los candidatos a la MUD sin ir a las primarias. ¿Cómo es que hay candidatos que se abrogan el derecho de ser candidatos sin querer ir a las primarias? Bueno, no sé a qué se refiere, porque estamos construyendo el camino de la unidad, y por eso nos inscribimos ayer para ir a una campaña electoral dentro de los sectores democráticos que va a finalizar el 10 de septiembre con un candidato de la unidad. Ajá, excelente participación de la Lady Gómez. Mira la una, cada día más convencido que la mejor opción para el Táchira, dice por aquí Leonardo Montilla. Otros comentarios. Ante la crisis, ¿qué propuesta plantea que genere producción en el Táchira? Propuestas claras y no parafraseo político, dice Salvatore. Bueno, mira, el tema del cierre de fronteras generó una depresión bastante importante en el tema industrial y comercial de la frontera. Pero además, la persecución del gobierno hacia los sectores productivos del Táchira también ha venido generando una merma de la producción en nuestro estado. Nosotros, desde nuestro planteamiento, lo que queremos primero es ser los representantes en términos institucionales de la defensa de la producción, del desarrollo industrial y del desarrollo comercial. Y para eso vamos a insistir desde todos los ámbitos de competencia en que la frontera se abra.
agrícola. Vamos a insistir desde todos los ámbitos de competencia que se incentive la producción regional y vamos a insistir desde todos los ámbitos de competencia que los señores de Agropatria cumplan verdaderamente dotando de materia prima a los sectores que producen, porque ahí hay una particularidad. Nosotros hemos recibido muchísimas denuncias y en el esquema parlamentario yo me cansé de recibir denuncias donde muchos sectores del agro denunciaban que Agropatria llevaba los insumos a lo que ellos llaman células de producción, que son células pequeñas, localizadas, y esos insumos terminaban siendo revendidos a los grandes productores, pero de manera extemporánea y a unos precios excesivos. Entonces eso es un foco que genera una distorsión en la dotación de insumos y genera una distorsión en el funcionamiento de Agropatria, y desde el esquema regional también pensamos promover que esa ilegitimidad desaparezca para que no se perturben los procesos productivos en el Estado. ¿Hay grupos paramilitares en el Táchira? En el Táchira hay grupos armados que actúan al margen de la ley y que actúan bajo la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad ciudadana del Estado y de los representantes de las Fuerzas Armadas. Particularmente... Pero no hay grupos paramilitares, por ejemplo, que amenacen al gobierno del Táchira, al gobierno nacional. No hay grupos paramilitares de los que existían en Colombia y que confrontaban a la guerrilla. Los grupos armados, paramilitares o no, generan una perturbación en la sociedad tachirense bajo la acción complaciente de los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora, ¿a quién direcciona la acción? Siempre el responsable es el pueblo. Yo todavía no conozco realmente en términos directos un funcionario de Estado que vive lleno de 20, de 30 escoltas, que pueda sentirse con una acción temeraria por un cuerpo armado, mientras que sí conozco muchos empresarios, muchos comerciantes, muchas familias trabajadoras del área comercial fronteriza del Táchira que se sienten perturbados por acciones irregulares, por grupos que actúan al margen de la ley. Todavía no he visto al primer funcionario de gobierno, porque es que los funcionarios de gobierno tienen seguridad, tienen escoltas, no andan solos en las calles como si andamos nosotros. Entonces, en ese ánimo, yo pudiera decirte que los afectados son el pueblo y no el gobierno, porque el gobierno está actuando de manera complaciente. Aquí hay otros comentarios, ¿no?, con respecto a la situación del país. Alguien que escribe por aquí: no me interesa Pence, no me interesa Trump, no me interesa Macri. ¿Qué pasa con la economía del país? Camarrojan. Bueno, la economía del país, mientras no tengamos un sistema político que verdaderamente dé garantía, seguridad social, que respete los principios constitucionales, difícilmente vamos a poder tener una economía próspera, porque recordemos que todas las medidas de gobierno que han actuado para impulsar la economía han terminado en el negocio de pocos y llenando el bolsillo de unos pocos también. Te preguntan por aquí, ¿qué significa para usted que la Asamblea Nacional Constituyente haya solicitado al CNE la lista de candidatos a gobernadores para investigarlo? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente y cualquier funcionario o vocero de gobierno han venido especulando y generando cualquier tipo de planteamientos para desmotivar la participación electoral. Eso lo hacen con el ánimo de desmotivar al pueblo, eso lo hacen con el ánimo de desmotivar las campañas electorales que ya nosotros emprendimos. Lo que sí tenemos claro, o por lo menos quienes estamos en el oficio político, quienes somos dirigentes vecinales, comunales, quienes somos dirigentes comprometidos con la lucha política de calle y la lucha política de organización, estamos convencidos que ninguno de esos planteamientos va a motivar o van a perturbar las luchas que ya estamos nosotros generando en la calle, con el interés de ir a conquistar la unidad, en el caso del Táchira, la posibilidad de tener una candidatura unitaria en el Táchira. El Galán Guillén dice por aquí: Venezuela tiene las mujeres más bellas del mundo, incluyendo esta belleza de invitada. Saludos. Bueno, y el domingo quedó demostrado con el Miss Air Venezuela, que a mucha gente le ha causado cierta alergia, ¿no? Por cierto. Bueno, ¿cuáles cree usted que se puedan, las medidas que hay que tomar, Pedro David pregunta, para minimizar las colas de combustible? Bueno, eso es una situación, wow, mira, la gente ha madurado muchísimo políticamente, fíjate ese planteamiento. El tema de la gasolina en el Táchira es otro negocio. Las bombas internacionales fueron promovidas por el gobernador del estado hace aproximadamente 8 meses, un año. Y la intención de generar estas bombas internacionales era tener un aumento de gasolina bastante reconocido y que el ingreso que entrara al Estado por concepto de bombas internacionales se distribuyera para el tema de la salud y para el tema de la educación en el Táchira. Mira, Vladimir, en este momento podemos irnos en un avión e ir al Hospital Central y ver
cómo las madres venezolanas y las madres tachirenses sufren porque para aplicar un tratamiento a su hijo no tienen ni siquiera ni el algodón, ni el halcón, ni la jeringa. Entonces las bombas internacionales se convirtieron en un negocio de unos pocos funcionarios del gobierno. Y el problema de la gasolina en este momento... ¿Hay pruebas de eso? Por supuesto, nosotros ¿Quiénes tenemos, son esos funcionarios que están involucrados en eso, un Lady? expediente en Contraloría que nunca se ¿Nombre? le aperturó la investigación. Evidentemente que uno de los promotores principales de este esquema de distribución de hidrocarburos en el estado Táchira es el gobernador del estado, Bielma Mora. Él además... Pero tú tienes pruebas de que le hizo negocios personales con eso. Yo tengo pruebas de que él declaró que esos recursos irían a la salud y a la educación del Estado, y tengo pruebas que en el Estado Táchira los niños convulsionan y no hay medicinas para curar una convulsión. Y tengo pruebas que cualquier madre va al Hospital Central de San Cristóbal y tiene que ir a comprar la jeringa, el alcohol y el algodón para poder aplicar un tratamiento intravenoso. Y también tengo pruebas de muchas madres y muchos padres tachirenses que han fallecido en el Hospital Central por falta de medicamentos para poder salvarlos ante una crisis hipertensiva. De todo eso tengo pruebas. Lo que no tengo pruebas es de qué hizo el señor Bielma Mora con ese dinero que no está destinado en la salud del Estado. Y además también... ¿Tienes una idea de cuánto es? Mira, Vladimir, en principio se planteaba que el pago de las bombas internacionales se diera en divisas, algo que no se comprendía, porque si la frontera está cerrada para el paso de vehículos, ¿cómo justificas que vas a cobrar el combustible en divisas si los carros que están surtiendo de gasolina son de venezolanos que ganamos en moneda nacional? Eso fue uno de los planteamientos que se llevó, y después que se dio el debate en la Asamblea Nacional, echaron hacia atrás o dieron un paso hacia atrás con el cobro de la gasolina en divisa. Pero además hay una situación también particular. Tengo pruebas de que la situación es irregular porque yo soy habitante del Táchira y uno observa de manera permanente cómo las gandolas surten de manera diaria las bombas internacionales de manera permanente. Y las bombas convencionales, donde el costo de la gasolina es regulado, esas bombas no se surten de manera permanente. Evidentemente que hay intereses que generan que estas bombas funcionen mejor que las convencionales. William Espinosa, y con esto vamos a la pausa. ¿Quién se responsabiliza de los trancones, los muertos, los árboles talados, las incomodidades pasadas? ¿Quién? Respuesta que va a dar al regreso Lady Gómez. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Hoy nosotros recibimos en las puertas del canal, bueno, no digo nosotros porque yo me tomé la iniciativa de salir a ver de qué se trataba, pero el canal fue visitado por un grupo de ciudadanos, integrantes del Frente de Usuarios y Usuarias para la Defensa de los Derechos Comunicacionales. Vinieron a hacer un planteamiento, entregar una comunicación al canal con algunas críticas, y esta parte pues de la conversación que sostuvimos con algunos de estos ciudadanos que vinieron a visitar al canal. Ellos están planteando sus críticas a la cobertura que ha hecho el canal de distintos eventos políticos en el país. Esas críticas se reciben, por supuesto, yo las recibo como ciudadano, creo que es buena la crítica, y bueno, incluso piden que se sancione al canal, que se les quite la concesión, etcétera. Cosa con la que por supuesto no estoy de acuerdo, porque estoy seguro que mañana seguramente muchos de ellos querrán hacer que sus reclamos salgan en los medios del Estado, y esos reclamos a lo mejor, cuidado y si no salen, ¿ves? Y entonces siempre es bueno tener alternativa. Ahí está, por cierto, Cabecemango, que formó parte del grupo que participó en esta visita al canal. Él estaba como cobertura de un medio alternativo. Bueno, y aquí los recibimos y quedamos en que incluso vamos a hacer un programa con ellos, porque como les dije, nosotros estamos abiertos incluso a cualquier comparación. Ellos se quejaban de que supuestamente no se le había dado cobertura al proceso de elección de la constituyente. Les dije, mira, vamos a ver centímetro a centímetro, vamos a verificar lo que ustedes quieran verificar. Esa es parte pues del trabajo que hace el canal. Y bueno, muchas veces nos cuesta traer invitados del oficialismo, y se los comenté también a ellos, ¿no? Y bueno, les decía que también sería bueno que se echaran su visita a los medios del Estado para que también reclamen que exista diversidad. Yo creo en la diversidad y estamos, bueno, dispuestos a cualquier comparación. En ese terreno, mira, las comparaciones son las que hablan concretamente, con numeritos en la mano, sin más nada. Pero bueno, aquí estamos conversando con estos ciudadanos que de la manera más amable y educada vinieron al canal, los recibimos. Algunos de ellos quizás nos conocemos de hace algunos años y, bueno, ahí los estuvimos recibiendo. Pronto veremos estas informaciones con mayor detalle en las emisiones del noticiero de Globovisión. Así que, bueno, hasta aquí pues algunas imágenes de lo que fue nuestra conversación con ellos en el día de hoy. Esta es parte pues parte del diálogo que tiene que ver en una democracia, así de sencillo.
No sé si tienes algún comentario sobre esto, Por Lady. Tú supuesto, estabas llegando, por cierto, al canal. Por supuesto, Vladimir, cuando yo es- estaba llegando se estaba presentando esa situación afuera y yo decía, bueno, pero si ellos están reclamando ese derecho de cobertura de información, pues yo como venezolana y como tachirense debo reclamarle al ministro de Información, al ministro Villegas, que le dé cobertura a la realidad que está sucediendo en la frontera, donde cuerpos armados están enfrentándose en plena vía pública, arriesgando la vida de los tachirenses. Y yo no he visto a venezolana de televisión o ningún medio de comunicación del Estado dándole cobertura a eso. Yo como tachirense le hago una exigencia por la vía formal del derecho a la información que lo establece la Constitución. Señor Villegas, yo le pido a usted, porque yo soy venezolana, yo también soy venezolana y tan venezolana como esos señores que estaban allá afuera cuando yo llegué. Yo le exijo que le dé cobertura a las realidades que se están presentando en este momento en la frontera del Táchira. Bueno, comentario para el ministro de Comunicación e Información, es mi hermano, pero bueno, ya es un asunto... Bueno, es tu hermano, pero tiene que cumplir su función. Bueno, claro, él tiene su responsabilidad y tiene cómo responder por su responsabilidad, por su tarea, por su labor. Eso es un asunto ya, por supuesto que no me compete fijar posición. Bueno, pero yo como lo he fijado, venezolana sí y le es tu puedo derecho. exigir Claro, al ministro de por Comunicación que supuesto. cumpla con su función. Estás en tu pleno derecho como ciudadana, así es. supuesto. Si yo mismo hago planteamientos, no vas a Es tener que esa derecho a hacer pregunta tu- me la hice cuando estaba entrando al canal. No pude entrar al canal con mi vehículo porque no permitieron que mi vehículo ingresara porque estaban estos señores ejerciendo un derecho de que se les brinde cobertura. Yo dije de manera inmediata, bueno, yo también soy venezolana y yo voy a pedirle al ministro de Información que le dé cobertura a las realidades que se están presentando en la frontera del Táchira, porque yo además, aparte de ser venezolana, tengo derechos constitucionales, tengo derechos ciudadanos y también la Constitución me ampara. O sea que en mi casa yo recibí mucha lección de discusión, de debate, de diversidad, y es lo que trato de practicar. O sea, a mí me gusta pues la discusión, el debate. Creo que el debate es muy importante, ¿no?, en una sociedad, y sobre todo el debate sobre los medios es fundamental, Por supuesto. porque está asociada a la democracia. Por supuesto. Atacar un medio de comunicación de cualquier contexto político, ideológico, social, de cualquier contexto, es atentar contra la sociedad, porque los medios de comunicación deben estar al servicio de la sociedad, independientemente de las tendencias ideológicas que puedan existir en diferentes espacios sociales. Entonces, en este caso, el ministro de Información, Vladimir, respetando que sea tu hermano, el ministro de Información tiene un deber con el país. Y yo como venezolana hoy le pido que le brinden atención a la realidad que se está presentando en la frontera del Táchira. Y no solo en la frontera Ureña-San Antonio, en la frontera hacia La Fría, hacia Coloncito, hacia esa zona que también tiene una situación bastante particular y que la noticia nunca llega al escenario nacional de los medios de comunicación del Estado. Bueno, todos los funcionarios que son mencionados tienen derecho a réplica. Se lo ofrezco a todos. Hablaste de Vilma Mora, hablaste de otros casos. Todos tienen derecho a réplica aquí en Globovisión. Bueno, y además un derecho constitucional. Cuando la MUD elige 23 candidatos a gobernadores, está eligiendo 23 futuros presos. ¿Cómo lo han venido haciendo? Como lo han venido haciendo con los alcaldes, dice Jesús Ardila. Bueno, mira, Vladimir, todos los que estamos en la lucha política perfectamente pudiéramos tener cualquier oportunidad o condición para irnos del país. Y seguimos acá asumiendo, enfrentando, con gallardía, con coraje, sobre todo los tachirenses con mucha pasión por la defensa de los intereses de nuestro Estado. Yo estoy acá, no me he ido. Hemos tenido infinidad de juicios de valor emitidos por funcionarios de gobierno que te van a hacer, que te van a quitar, que te van a perseguir. Y hemos sido víctimas de persecución. Yo particularmente he sido víctima de persecución en el Estado por muchos funcionarios del gobierno regional. Y yo sigo en mi lucha social, política, porque yo soy una mujer de la lucha social y yo no voy a abandonar una postura que he venido ejerciendo por más de 15 años con muchísima convicción, porque los gobiernos pasan y los pueblos quedan, y este pueblo, Venezuela, se va a levantar, y nosotros tenemos toda la intención de levantar al Táchira, y por eso no nos vamos y seguimos aquí. Tenemos que hacer la pausa para venir a la parte final del programa, porque me está haciendo señas mi querida productora Astrid Delgado. Ya venimos. A Lady Gómez, Diego Vargas le pregunta: ¿la invitada está de acuerdo con la intervención militar en nuestro país? Recuerden, al presidente lo eligió el pueblo. Yo no estoy de acuerdo con nada que le haga daño a la población venezolana. Y hay sectores que adulan el tema del intervencionismo militar porque creen que el intervencionismo va a llegar con individualidades. Aquí sí, aquí no y aquí sí. El intervencionismo militar va a generar una masacre colectiva. Y por eso soy vocera de la realidad que está presentándose en este momento en mi estado, porque ahí sí hay un intervencionismo. En este caso, yo confío en que el pueblo venezolano, a través de la participación de los medios donde somos fuertes, que es en el tema electoral,
allí nosotros vamos a lograr una solución. Y aunque sea un tema impopular y que en este momento muchos sectores no lo aplaudan, hay que ser muy sensatos con la población de decir que nosotros insistimos en el tema electoral porque si el gobierno tuviera la capacidad de cambiar la voluntad del pueblo, el gobierno no hubiese suspendido el referendo revocatorio y el gobierno no hubiese postergado las elecciones a gobernadores y el gobierno tampoco hubiese suspendido las elecciones a diputados. Como el gobierno sabe que en el tema electoral tenemos fortaleza, por eso es que al gobierno le interesa el esquema de la violencia. Reclama que no la dejaron pasar y cuando apoyaban a cerrar el paso y no dejar salir a la persona por la guarimba, dice este Stronghead. Bueno, en este caso yo no estoy reclamando porque no me dejaran pasar, yo lo que estoy diciendo es que el mismo derecho que tienen ellos de venir a Globovisión a exigir cobertura, lo tengo yo como venezolana de exigirle al ministro Villegas que le dé cobertura a las realidades que se presentan en el estado Táchira. Creo que el señor está allí confundido. Aquí dice María Lisbeth Araujo, qué raro el señor Cabecemango haciendo problemas, por Dios, ¿hasta cuándo? Vladimir Maldonado, las mayorías nos estamos cansando de la desinformación y ataques contra el pueblo de @Globovisión. Bueno, imagínate tú. Bueno, gracias por haber venido al programa, Lady. Ya estamos, Bueno, tenemos gracias que despedir. a ti, Vladimir, y de verdad que estos escenarios son los más importantes porque en este momento hay que aclararle al pueblo que más que pedir aplauso, estamos orientando la acción política para que los venezolanos podamos entrar por un esquema donde no le alimentemos el escenario donde el gobierno es fuerte, que es el escenario de la violencia. Y ahora vamos al escenario internacional con un paisano tuyo. Ajá, Julio sí. César Pineda, allá del estado Táchira. De la grita, así es. Pero él no grita, él habla. Así que bueno, será hasta mañana. Nos vemos mañana en Vladimir a la 1.